Dios los bendiga. Maravillosa mañana nos regala el Señor para escuchar su palabra. Hoy en este día vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea Él obrando sobre nuestro corazón, hablando a nuestras vidas en esta mañana, a través de la preciosa palabra que Él ha dejado, que sea Él usando a este siervo, no Él hablando, sino el Espíritu de Dios a través del siervo, quien está entregando el mensaje en esta mañana a cada vida, a cada corazón. Quiero darles un saludo, quiero darles las gracias a todos ustedes por aquellas bendiciones también, por aquella obediencia, la cual ustedes entregan delante del Señor, y es aquella la parte de la obediencia en los diezmos, en las ofrendas, porque esto hace que podamos continuar adelante, pudiendo pagar, pudiendo tener en pie todavía el templo, y poder así, creyéndole al Señor y esperando en el Señor, que podamos nuevamente reabrir y podamos nuevamente estar todos juntos allí, y no solo juntos, sino juntos, unánimes. Gracias les doy a ustedes por su obediencia, porque entonces también la iglesia, el ministerio y el templo puede permanecer hasta el momento abierto todavía, para poder un día, en un momento cualquiera, no muy lejano, estar allí en la presencia de Dios todos juntos. Les bendiga a Dios el diezmo y las ofrendas que ustedes entregan. A todos aquellos que aún desconocen, nos escriben al WhatsApp y a la misma página, y allí le estaremos entregando un número de cuenta de la iglesia, y ustedes allí estarán consignando sus diezmos y sus ofrendas, dándole las gracias a ustedes por ellos, y que Dios sea el que les bendiga como Él lo promete en su palabra. Vamos a orar esta mañana, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome control. Dispón tu corazón allí donde tú estás, permite escuchar lo que Dios quiere esta mañana hablar a tu vida. Déjate edificar esta mañana por el Señor, déjate exhortar o animar o consolar, o sea, que son los propósitos de la palabra de Dios, y que sea el Señor trabajando sobre tu vida esta mañana con la palabra que ha de entregar. Hoy vamos a orar primero que todo para que continuemos, vamos a pedir perdón, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a hablar con el Señor en esta mañana, la palabra dice que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es una mañana más donde podemos aún buscarlo, y todavía nos da la oportunidad de seguir adelante cada día más, en esa búsqueda con Él, en ese crecimiento con Él, que sea Él ayudándonos a no apartarnos en tiempos tan difíciles como se están viviendo en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos honra y gloria, Padre Santo. Te alabamos, te exaltamos, Rey, te damos honor, loor, Señor, gloria, alabanza a ti, Señor. Te damos las gracias por la bendición de este día, mi Señor, por la bendición de podernos, Señor, conectar, Señor, y poder escuchar una vez más tu palabra, Señor, por la bendición de que te tengamos a ti como Padre, Señor, y que tú nos dirijas a través de la palabra, Señor. Te pedimos que esta mañana, Señor amado Rey, nos hables, Señor, con esta palabra que tú vas a hablar a través de este siervo. Señor, que no sea nada de él, Señor amado Dios, sino todo tú en él, Señor. Que tú tomes el control de la vida de tu siervo, Señor, y tú permitas que a través de su boca, Señor, tú nos enseñes, tú nos muestres, Señor, el camino correcto, Señor, lo que tú tienes, lo que tú demandas, lo que tú quieres para nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, amado Dios, Jesús, Espíritu Santo, y te pedimos que esta mañana, mi Señor Dios, dándote la bienvenida, seas tu Señor amado Rey, trayendo palabras, Señor Dios,
a cada vida, a cada lugar, a cada persona que está conectada y a cada persona que se conectará, Señor, y a cada persona que recibirá esta predicación, esta palabra, Señor, hoy, mañana y toda la semana, que todos los hermanos la compartamos con todos aquellos que creemos que la necesitan. Señor, te invitamos a venir a nuestro hogar, a nuestra casa, a la presencia de tu presencia, Señor, en nuestra vida. Seas tú, Señor, obrando, Dios, grandemente con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Quiero que leamos allí donde dice la palabra, Efesios 2, verso 1, vamos a mirarlo hasta el 10, 2, 1 a 10. Vamos a mirarlo esta mañana. Vamos a compartir un poco sobre él, de lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere mostrar, de lo que nos quiere dirigir nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estuvimos un día. En los cuales anduviste en otro tiempo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira lo que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que en un tiempo operaba en nosotros. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gloria a Dios por esa resurrección, gloria a Dios por esa salvación que nos dio el Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí va, ojo pues iglesia, que el Señor nos empieza a mostrar algo muy poderoso y nos identifica lo que éramos en otro tiempo, de cómo nos movíamos a través de lo que pensábamos, gobernados por aquel espíritu, dice, que opera en los hijos de desobediencia, y en otro tiempo lo hacíamos nosotros. Verso 4 nos va a decir también ya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. ¿Cuánto nos costó? Nada. ¿Quién pagó? Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Dónde estaba Él? En el trono a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Él? Dejar su trono, venir por usted y por mí. Porque nosotros estábamos embolatados, porque nosotros estábamos perdidísimos. Estábamos bajo el gobierno de los espíritus demoníacos, bajo la maldad y el pecado. ¿Sí? Por eso dice, estábamos, ahora lo define más, dice en el verso 1, cuando estabais muertos. Esa es la definición completa de aquella persona que no tiene, que Jesús no ha llegado a su vida, que no ha tocado su corazón.
Entonces dice, en el 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, ojo lo que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo hermoso, iglesia. Es poder conocer y entender que si estoy en Cristo Jesús, algo muy sorprendente es que tú puedas saber que aún ya tú perteneces y aún ya, aunque estés en la tierra, dice que ¿qué? Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya hay parte en ti, ya algo de ti está en los cielos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con todos nosotros, a través de Cristo Jesús. Porque 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué me habla y me dice que por medio de la fe? Porque tuve que haber movido mi fe en creer a Jesús para poder ir en busca de Él, para poder aceptarlo a Él, para poder recibirlo a Él, para poder caminar junto con Él todo el tiempo y seguir caminando junto con Él todo el tiempo. Es cuando hay una aceptación, porque dice, cuando yo andaba bajo la gobernación de otro espíritu, de otros espíritus, entonces me habla y me dice en el verso 1 del capítulo 2 de Efesios, me dice, estabas muertos y ¿qué tenía? ¿Qué había en mí? ¿Qué era yo? Estaba muerto en delitos y en pecados. Entonces van 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, me explica la palabra, pues es un don de Dios. La palabra don significa regalo, pues es un regalo de Dios. O sea, fue a Dios quien le plació. ¿Dónde comienza el plan de salvación? El plan de salvación comienza en el corazón de Dios. Quien lo lleva a cabo es Jesucristo, pero Él comienza en el corazón de Dios y lo pone en el corazón de Jesús, y Jesús lo lleva a cabo. En su amor por la humanidad, lo lleva a cabo. Viene y hace y lleva a cabo ese plan de salvación perdón, aquí sobre la tierra. 10, dice, 9, no por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que es salvo porque algo hizo. No. No hay forma de salvación, y lo vamos a mirar ahorita, lo vamos a mirar enseguida, si no es a través de Jesús. Por eso estoy leyendo por introducción. Dice, porque somos hechura suya, creados, creación de Dios es toda la humanidad. En Cristo Jesús para buenas obras, ese es el objetivo grande. Para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me dice que anduviese? O sea, usted y yo estamos preparados para andar haciendo buenas obras. Pero no quiere decir que las buenas obras, ¿cierto? 8, porque por gracia sois salvos, o sea, gratis, la palabra gracia indica eso, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No había otra manera de salvación. Vamos a mirarlo más adelante. Entonces dice la palabra de Dios allí, dice, porque somos hechura suya 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces dice la palabra, vamos a mirarlo. Quiero que vayamos al libro para que vamos a mirar un ejemplo grande sobre esto, sobre esta introducción que nos está hablando esta mañana el Señor. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 8. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 8.
Quiero que tomen lápiz, papel, porque finalizando vamos a copiar muchos versículos bíblicos de los cuales nos va a complementar lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre esto. El Señor me habla aquí y me dice que mi salvación es gratis, fue puesto en el corazón de Dios, me define, me dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos, ojo, muertos. Es lo que me dice, estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice que no, mi salvación no es por ninguna obra que yo haga, no, dice que es por gracia sois salvos, o sea, alguien lo hizo, pero solamente lo pudo haber hecho alguien que tenía el poder de salvar la humanidad. Alguien que tenía ese poder para hacerlo, porque nadie tiene ese poder para hacerlo. Entonces, dice, vamos a mirar, para poder comprender mucho más, nos vamos a dar cuenta cómo, de qué manera, por qué dice el Señor que nos salvó gratis, por qué es tan importante el plan de salvación que Jesucristo llevó a cabo. Vamos a ver el ejemplo y nos va a contar aquí la palabra de Dios, todo el relato de dónde proviene ese pecado y qué pasaría entonces, qué fue lo que pasó para que Jesús hubiera tenido que venir a la tierra, haber dejado su trono y venir a la tierra a padecer lo que padeció para poder rescatar la humanidad entera. Libro de Génesis capítulo 2, verso 8 y 9 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ojo pues, iglesia. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez más, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el huerto. ¿Qué hizo Dios? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Acuérdense que por ahí hay un versículo que dice que el pecado entra por los ojos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También hizo nacer el árbol de la vida en medio del huerto, en todo el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que, ¿qué encontramos? Dice que plantó allí y puso allí al hombre, y puso árboles para que él sobreviviera. Bueno, quiero decir algo, quiero dar el título del mensaje hoy. El título del mensaje se llama De muerte a vida en Cristo Jesús. De muerte a vida en Cristo Jesús. Es el título del mensaje. Entonces dice, nos cuenta aquí la palabra de Dios. Lo primero que nos habla la palabra del Señor esta mañana, nos dice es que somos salvos por gracia, que nada nos costó, que solo un ser que podía dar la salvación, porque nadie podía, el hombre no puede salvar al hombre. Ojo, el hombre no puede salvar al hombre. Vamos a entender algo aquí, porque si así fuera, el mismo Dios hubiera escogido a alguien de la tierra para salvar al mundo de la humanidad. Dios no escogió a alguien de la tierra. Dios escogió a alguien que no fuera de la tierra, que fuera dueño de la tierra, sí, que tuviera poder sobre la tierra, sí. Pero recuerde algo, iglesia, para que usted comience a entenderlo desde ahora. Si la palabra de Dios me habla y me dice que el Espíritu Santo es Espíritu,
quiere decir que Dios es espíritu, y quiere decir que Jesús es espíritu. Solo que cuando viene a la tierra, Él entra al proceso. Póngale mucho cuidado, por favor, no deje que nada lo interrumpa para poder que usted me entienda esta explicación. Él entra al proceso de ser espíritu y entra al proceso de entrar al cuerpo de una mujer llamada María, una mujer santa, o sea, una mujer apartada del pecado, que se guardaba para el Señor. Santo significa apartado. Entonces era una mujer que estaba totalmente en comunión con Dios, una mujer que fue escogida por Dios para que allí Jesús fuera puesto en ese vientre. Lo iba a poner el Espíritu Santo, pero era necesario que Jesús naciera en naturaleza humana, porque era la naturaleza humana lo que iba a Dios a rescatar. Como tal, para rescatar lo humano necesitaba convertirse Jesús, siendo Dios, en un humano. Y esa naturaleza humana, el pecado de esa naturaleza humana tenía que morir. Por eso Dios hace el proceso de entrar en María y salir a la tierra en carne, porque esa carne, que era la que obtenía el pecado, era la que iba a Jesús a crucificar. Y así tal cual se dio. Pero hubo un proceso para poder hacerlo. El mismo hombre que tenía el pecado y del cual reinaba el pecado, un pecador no puede redimir de pecados a otro pecador. Por eso nadie tiene autoridad para perdonarle pecados a nadie, porque ese mismo es pecador. Porque para él poder perdonar pecados a esa persona, tiene que sea una persona que no se contamina, que no tiene pecado, que no tiene naturaleza humana, porque la naturaleza humana traía el pecado original, que es lo que vamos a mirar hoy, vamos a comprenderlo. Entonces me muestra la palabra de Dios cómo empieza el proceso del ser humano, de la naturaleza humana, del pecado, de cómo llega. Entonces habla y dice que ahí en el Génesis 2:8, que estamos viendo 2:8 y 9, me habla y me dice que Dios plantó, o sea, Dios formó un huerto en Edén, y allí puso al hombre el que había formado, porque habló la palabra de Dios y nos contó que Dios había formado al hombre, Dios lo formó del polvo y sopló sobre él, puso sobre él espíritu, ¿cierto? Entonces cuando lo forma y pone sobre el espíritu, entonces le da vida, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo? Dios iba a dirigir al hombre, al ser humano, lo iba a dirigir, y hace el huerto y crea el huerto del Edén, y en el huerto del Edén, allí es donde coloca al hombre. Pero ¿qué empieza a pasar? Recuerde, el título del mensaje: de muerte a vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué empieza a pasar aquí? Vamos a mirar cuál es el proceso que sigue pasando. Entonces dice en el 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, ojo iglesia, todo árbol delicioso a la vista, o sea, de solo verlo gustaba, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Planta al hombre, planta árboles para que él sobreviva. Vamos a brincar, ahí mismo 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el 15, para que lo labrara y lo guardara. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo iglesia, ¿por dónde va la cosa? Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, haz el huerto, forma los árboles, y pone el hombre, forma los árboles, y el propósito era que labrara, que viviera de ese lugar. Entonces dice que,
Y mandó Jehová Dios al hombre 16 diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire la orden. Dice que creó árboles, ¿cierto? Creó árboles. En el 9 dice, hizo nacer de la tierra árbol delicioso. Todo árbol delicioso, o sea, no uno, no, varios. Todo árbol delicioso a la vista, o sea, todos eran ricos, tenían grandes frutos. Pero también hace nacer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también el árbol de la vida. Lo manda a que labre, que guarde ese lugar, verso 16. Le da la orden el 16 y le dice es, de todo árbol de este huerto podrás comer. De todo. Más, aquí va la advertencia. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él comiereis, ciertamente moriréis. Bueno, van las preguntas aquí y uno dice, Señor, ¿cómo hablamos? Hay cosas que son inexplicables. Dice que los misterios son revelados a los hombres, mas los secretos son de Dios. Solamente Dios nos revelará y Dios nos contestará muchas preguntas el día que estemos en su presencia. Y uno diría que esta podría ser una de ellas. Señor, ¿por qué en el mismo huerto donde pusiste al hombre, creaste árboles para que pudiera comer, pero también creaste el árbol del bien y del mal? ¿Y para qué el del mal? Sí, solo Dios lo sabe y solo Dios puede contestar esta parte. Pero lo que empieza a hacer Dios aquí es a probar al hombre. O sea, Dios empieza a trabajar con el hombre y le pone deleites ante su vista, le da orden, le permite, le dice, de todos estos árboles tú puedes comer. Pero no sé si usted ha notado que el ser humano es así. Y hay un dicho por ahí popular que dice que es que lo prohibido es lo bueno. Y la gente normalmente de lo que le prohíben es lo que se tienta a descubrir y a indagar de qué se trata, lo que le están diciendo, no toque, no coma de esto. Pero entonces empieza Dios a probar al hombre y a colocarlo en ese lugar y empieza a descubrir qué había en el corazón del hombre, cómo estaba el hombre, qué iba a pasar con el hombre. Entonces, dice que los puso en el huerto, en el jardín, todo árbol puedes comer, le dijo, había varios para comer, pero del bien y del mal no comerás, de uno solamente le dijo, de uno no comerás. Le hace la advertencia, le dice, ciertamente morirás. La gente pensará, bueno, el fruto de ese árbol traía veneno. No. Nos vamos a dar cuenta por qué morirás. Lo vamos a ver, notar ahorita cuando Dios le dice, ciertamente morirás. Ese morirás, ¿a qué se refiere? ¿Por qué le habla de que ciertamente morirás? Entonces dice la palabra del Señor, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente moriréis. 3 clases de árboles tenía. Los a buena vista para comer, de los cuales le dio permiso. El árbol de la vida, 2, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, 3. De la buena vista le dice, coma todo lo que quiera. Y eran muchos. Del bien y del mal le dice, de este no comeréis porque moriréis. ¿Cierto? Ahora vamos a seguir adelante, vamos a seguir mirando, porque entonces vamos a entender claramente el plan de salvación y vamos aún a descubrir. A ti que no caminas con el Señor y a ti que caminas con el Señor, vamos a descubrir algo poderoso al finalizar esta predicación. Entonces dice, brinquemos Génesis capítulo 3, ahí brinca a un ladito de tu hoja, 3:22.
Génesis 3:22, vamos a mirar 22 y 23. Vamos a mirar qué te va diciendo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Déjelo ahí, devuélvase nuevamente, me perdona, pero así es. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. 3:1. Estamos trabajando, vamos a mover mucha Biblia. Brinque del 2:17, que es donde dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ahí estaba la advertencia. 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es lo que empieza a pasar. Entonces empieza a venir lo que se llama la confusión a tu vida. Empieza a traerte lo que es natural y terrenal, a sacarte y a desviarte de lo que ya Dios te ha dado dirección. Te dice, con que Dios, ese con que Dios, eso despierta un pensado, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que? Entonces dice, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mira la respuesta de la mujer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí había ¿qué? Muy diferente a lo que Dios había dicho, moriréis. ¿Qué le estaba diciendo la serpiente? ¿Qué te dice el mundo? No pasará nada. No pasará nada. ¿En qué se tenía que sostener la mujer? En lo que Dios le había dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto sería real. Sí. Al comer del bien y del mal iba a conocer el bien y el mal. Sí. Que era lo que no quería Dios. Que el hombre conociera el mal. Por eso por eso Dios estaba enviando y estaba trabajando con el hombre la parte de la obediencia. Dios igual lo hace contigo y conmigo. Te da una dirección, te dice que sí, que es no. Pero ese no siempre queda como interrogante para mí, queda como inquietud para mí de querer conocer por qué Dios me está prohibiendo X cosa. Y es donde nos ponemos curiosos y esa curiosidad la aprovecha Satanás. Porque empezamos a curiosear lo que Dios dijo no y punto. Y es lo que tiene que ser. Sin preguntar, sin indagar, sin qué. La serpiente vino a Eva y le decía a ella, a la mujer le decía, le vino a traer confusiones. La mujer debió haber simplemente detenido lo que el mundo le traía. Lo que le venía a cambiar la dirección de lo que Dios le había dicho que era. Dios dijo, de todos comeréis, del bien y del mal no comeréis, porque moriréis. Dios sabía por qué se lo decía, enseguida lo vamos a notar y usted se va a dar cuenta en su discernimiento, porque moriréis. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que trae el mundo a tu vida, una controversia a todo aquello que Dios te dijo. Dios te da una dirección, tú le pides a Dios una dirección, tú estás en la presencia de Dios, tú le dices al Señor que te dirija, pero el mundo viene y te causa una confusión. Y viene el mundo a decir y a cambiar, porque él es capaz de mentir, el mundo es capaz de mentir, y todas sus fuerzas del mal son capaces de mentir, Satanás es el padre de mentira,
y es capaz de colocar a que venga y te digan razones del por qué no pasaría si desobedeces, no te pasaría nada malo si desobedeces. Satanás es astuto, los demonios son astutos. Donde me debo mantener yo es simplemente lo que Dios me entregó como dirección, punto. Entonces le habla y le dice, porque es que, ¿qué le dice? Le dice eso. Ojo que este aquí le dice dos cosas. Le dice una verdad y le dice una mentira. Le dice una mentira, ¿cuál? Le dijo en el 4, no moriréis. ¿Qué le dijo Dios? Moriréis. ¿Qué le dijo el diablo? No moriréis. Mira pues. Le da razón y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y es verdad. Iba a conocer entonces el hombre el bien y el mal. Si así no hubiera sido, nosotros no hubiéramos conocido el mal. Estábamos bajo la dirección de Dios únicamente. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. Ojo pues, ¿qué le dijo Dios de los árboles que le puso? Le dijo ojo en el 2, en el 8, en el 9, y Jehová Dios, 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero mire, brinque al 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero tan raro, porque la mujer no había visto de esa manera las cosas hasta que Satanás, a través de la serpiente, viene y le despierta ¿qué? ¿Pero qué dice? Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Acaso Dios le había dado? ¿Esa es la orden que Dios le había dado? No, no, no. O sea, que a dónde quería ya llegar la mujer, qué aspiraba ya la mujer. Eso es lo que Dios estaba diciendo y pidiendo, no, Dios no estaba ni diciendo ni pidiendo cosas como esas. Dios iba paso a paso, pero Satanás viene a mostrarle, y eso es lo que pasa muchas veces con tu vida y con mi vida, como Satanás desvía mi camino de lo que Dios me ha dicho, presentándome cosas y me quiere hacer ver que entonces voy a alcanzar glorias, fama, poder, riquezas, si me meto por aquí, pero no es lo que Dios dijo. Hay que tener muy presente cuál es la dirección del Señor. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era buena para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, que le había dicho Dios que de ese no. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, mire lo que sucedió. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y cómo antes no habían visto eso? ¿Cómo antes no habían notado que estaban desnudos? ¿En qué momento se despertó saber que estaban desnudos? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ojos de la higuera y se hicieron delantales. ¿Ese era el proceso de Dios? No. Ellos estaban desnudos, tranquilos, no había codicia, no había pecado, no había maldad en sus corazones. Estaban bajo la obediencia de Dios, viviendo en el Edén, en el huerto que Dios había creado para ellos. En un lugar que Dios mismo había preparado, se los había puesto, se los había acomodado, les había puesto árboles para que vivieran y les había dado un buen lugar, una buena tierra para que ellos labraran y lo guardaran. Pero mire cuando entra, ¿qué entra al corazón ya de la mujer y aún el de él? Porque ninguno de los dos se sostuvo en lo que Dios había dicho. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuero y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Esto pasa a tu vida y a mi vida cuando desobedecemos a Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios dijo,
nosotros sentimos la necesidad de escondernos de la presencia de Dios. ¿Y acaso no, al contrario, no anhelamos es estar en la presencia de Dios? ¿A dónde nos llevó Satanás? ¿A dónde te lleva a ti y a mí Satanás? Cuando viene con sus cuenticos, cuando a ti se te olvida la dirección que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo ahora que no tenga que ver con la dirección de Dios? ¿Será que lo que estás obrando y cómo estás obrando y de la manera que lo estás haciendo, esa es la dirección de Dios? ¿Es eso lo que Dios te dijo? ¿Estás esperando en el Señor lo que Dios te dijo que iba a hacer? ¿Tienes claro lo que Dios te dijo, que sí y que no? ¿O estás tentado a probar algunas cositas a ver si puedes conseguir lo que tú anhelas conseguir? Pero la manera como el enemigo afuera en la calle, como el mundo te ha presentado las cosas. Entonces mire lo que va pasando, iglesia. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Es increíble que estaban en el mismo huerto donde Dios les creó y que ellos mismos en los mismos árboles, en vez de disfrutarlos, que fue lo que Dios le dijo, hubieran tenido que usar los árboles no para disfrutarlo. Eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Dios te da la bendición y no logras disfrutar de la bendición, porque te haces inmerecedor de la bendición. De todo árbol ellos vivían tranquilos, ellos podían disfrutar, solo si no hubieran escuchado, solo si no hubieran pecado, solo si hubieran obedecido. Pero es increíble que estando en el mismo huerto que Dios creó para que ellos fueran felices y ellos obtuvieran y tuvieran la bendición, en ese mismo lugar se les presenta Satanás y ellos se alcanzan a escuchar la voz y a hacer caso omiso a lo que Dios. En el mismo huerto se estaban logrando esconder de la presencia de Dios. ¿A dónde iré? De la presencia de Dios. ¿Dónde me esconderé? ¿Acaso Dios quiere que tú te escondas de la presencia de Él? Solo tú y yo nos escondemos de la presencia de Él cuando tenemos vergüenza delante de Dios, cuando hemos pecado delante de Dios, cuando hemos desobedecido a Dios. Y es allá donde te quiere llevar Satanás, es allá donde te quiere llevar las fuerzas del mal, a que tú mantengas apartado de Dios, para que no disfrutes de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces dice, y le pregunta, y aquí dice Dios 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Recuerde algo, iglesia, la autoridad Dios la ha puesto siempre y la puso siempre a través del hombre. Por eso, cuando Dios hace reclamo, no se lo hace a Eva, se lo hace a Adán. Porque la mujer debe estar sujeta al hombre, o sea que quien tenía que rendirle cuentas era Adán. Entonces dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira dónde lo había llevado Satanás. Mira dónde nos puede llevar Satanás. Mira dónde nos puede llevar el pecado. A tener miedo de que Dios nos confronte, a tener miedo de que Dios nos hable. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo, quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Era eso lo que Dios quería? No, al contrario, era eso lo que Dios no quería. Que ellos conocieran la diferencia entre el bien y el mal. Que ellos alcanzaran a conocer lo que era el mal. No. Dios quería que el ser humano viviera, el hombre viviera tranquilo en el lugar donde Dios lo había puesto, con las bendiciones que Dios le había puesto. Pero esas son las consecuencias de la desobediencia de nosotros. Sentir vergüenza, sentir miedo de Dios, es querernos esconder de Dios, cuando eso es imposible. Y el hombre respondió 12, la mujer que me diste, mira donde empieza el uno a echar el agua sucia al otro. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Acaso Adán no le podía decir a la mujer, no, yo no voy a comer, yo no voy a desobedecer?
¿Acaso no era una justificación? Entonces muchas veces buscamos a quién echarle la culpa de lo que realmente está dentro de nuestro propio ser, el deseo de pecar. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí, el uno le decía que el uno y el otro que el otro que el otro. Y siempre estaba buscando una justificación para no aceptar el pecado. Y Jehová, Dios 14, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y así lo hace. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera dolores en tus preñeces. Y eso pasa en las mujeres antes de tener un bebé. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Mire pues. Y él se enseñoreará de ti. Y esto hace difícil a la mujer cumplir muchas veces la tarea. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no a la mía, ¿cierto? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra normalmente es un medio desde ahí de maldición. Por eso muchas veces todo lo que el Señor nos regala, cuando viene de parte del Señor, bendiciones de Él. Aún lo que es tomado de la tierra debe ser bendito, incluyendo los alimentos. Porque el mismo fruto que da la tierra, con la maldición que el Señor entregó desde años atrás, Él bendijo todo. Pero sobre la misma tierra la gente pone maldad, puede sembrar maldad. Por eso es tan necesario bendecir todo lo que recibimos, porque todo es proveniente de la tierra. Te voy a contar algo más. Si polvo eres, si polvo te has de convertir, el ser humano es polvo. Y aún lo que viene para tu vida, para unirlo a tu vida, que serán una sola carne, también debe ser bendito. También debes de orar por aquello que se unirá a tu vida para hacer una sola carne contigo. Para que llegue a tu vida como bendición y traiga a tu vida bendición. Por eso lo que no es dado de Dios no pelecha, no prospera, no levanta. Mira, iglesia. Brinquemos al 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros. Uno diría, ¿con quién estaba Dios ahí? ¿Con quién estaba hablando? Que pluraliza y dice, es uno como de nosotros. Mire pues. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su... No. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ya el bien y el mal. Ahora pues, ¿qué faltaba? Faltaba un árbol, acuérdese pues. 3 clases de árboles construyó el Señor ahí. Hizo huerto del Edén, puso al hombre en el huerto, le dio los frutos para que comiera de lo delicioso ante sus ojos. Pero el hombre que siempre quiere curiosear, y esa curia lo lleva a pecar, ¿cierto? Los árboles de gozo, el árbol del bien y el mal, el cual le dijo, no comeráis. Pero seguía, ¿cuál otro?
el árbol de la vida. ¿Qué pasaría con el árbol de la vida? Aquí en el 22 damos cuenta. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. La voy a explicar por qué enseguida. Y coma y viva para siempre. No quiere decir que al comer volvería a vivir, no. Quiere decir, ojo iglesia, cuando le dice, de este árbol no comerás porque morirás, la palabra morir es separar. Cuando dice morirás, o sea, le está diciendo es, si comes de ese árbol, tú me estarás mostrando, ser humano, hombre, me estarás mostrando a mí que no me obedeciste. Al no obedecerme, no estarás cumpliendo mis mandatos, no seré tu Dios, estarás escogiendo otro Dios, otras cosas. Entonces entre tú y yo habrá una separación. Eso se llama muerte. Muerte espiritual es separación de Dios, totalmente separado. Recuerde que entonces ya ellos no sentían comunión con Dios, ya ellos estaban escondiéndose de Dios, ya ellos no querían que Dios llegara a sus vidas, ya ellos no querían estar en la presencia de Dios. ¿Quién no quiere estar en la presencia de Dios? El que tiene el pecado. Cuando usted y yo estamos en pecado, nos da vergüenza orar a Dios, nos da vergüenza ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que empezaron a vivir. Por eso Dios les decía, si ustedes comen del árbol del bien y del mal, ciertamente morirán. Les dice, ténganlo por seguro que morirán. ¿Qué le estaba diciendo? Ténganlo por seguro que su desobediencia hará, yo haré que ustedes se aparten de mí. Porque entonces ustedes no me van a obedecer. Es lo que Dios estaba probando. Es lo que Dios puede probar con tu vida. Ciertamente morirán, ciertamente estarán separados de mí. No tendrán ninguna comunión conmigo, no tendrán nada que ver conmigo, no seré su Dios más. Cuando yo escojo pecar, escojo decirle a Dios, chao Dios. Esta naturaleza terrenal pecaminosa que viene de la tierra es la que puede escoger o caminar para Dios en obediencia y unir este ser pecaminoso a Dios y mantenerme allí injerto con Jesucristo. O esta naturaleza pecaminosa puede escoger comer de lo que la tierra y el mundo me brinda y separarme de Dios. ¿Qué te brinda el mundo? El pecado. Pero el pecado te lleva a separación de Dios. Te lleva a muerte espiritual. Si te mueres en pecado, no vas a estar con Dios. Para estar con Dios hay que ser libre de pecado. Entonces el ser humano, el hombre, el humano, inmediatamente acababa de adquirir el pecado. Por eso se habla del pecado original que traen todos los hombres cuando llegan a la tierra, del cual Jesucristo es el único digno de poder venir a quitarlo. Porque ningún hombre terrenal que tiene el mismo pecado original puede quitarle el pecado a otra persona. Solo alguien que no haya tenido contacto con el pecado original, que no tenga nada que ver con el pecado original, como es la naturaleza humana, toda la naturaleza humana tiene que ver con el pecado original. Pero Jesucristo se hizo hombre sin tener el pecado original. Él podía recibir el pecado original del hombre. Él podía ser el hombre libre de ese pecado original. Solo él. Porque era hombre, pero impecable y sin pecado. Entonces, mire, iglesia, ¿por qué le dice Dios en el 22? Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo ya lo que es el bien. Ahora pues, mira el mismo amor de Dios todavía. Tras de que había pecado y mira el mismo amor de Dios. Es hermoso, es hermoso. ¿Cómo le dices?
pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué entonces? Ojo con esta explicación, iglesia. Si el hombre había acabado de adquirir el pecado, estaba muerto espiritualmente, muerto, que es separación de Dios, significa muerte. Mire la explicación. Entonces, si había acabado de adquirir, si el hombre mismo hubiera alargado su mano, hubiera tomado del árbol de la vida, entonces hubiera permanecido vivo, pero muerto en separación para siempre de Dios. O sea que no había forma de que el hombre muriera a ese pecado, porque había acabado de tomar del árbol de la vida. Entonces tendría vida para siempre, pero le daría vida a ese pecado para siempre, por toda la eternidad. O sea que no había forma de que Jesucristo hubiera venido a quitar, a sacarme a mí de la muerte espiritual para llevarme a la resurrección. O sea, a que yo tuviera nuevamente comunicación con Dios. Jesucristo viene y me saca de la muerte espiritual, de la separación que yo tenía con Dios, estando en el pecado. Por eso empezamos a leer Efesios capítulo 2:1, que me dice que en otro tiempo estábamos muertos en delitos. ¿Usted sabe lo que es cometer un delito? Esos son los delitos. Delitos y pecados. Estábamos muertos todo el tiempo. Mientras usted estaba en el mundo, estaba pecando. Mientras usted estaba en el mundo, todo el tiempo estaba separado de Dios. Pero hermoso Jesús que te alcanzó, no sé dónde te cogió, no sé cuándo te convertiste, no sé qué usó Dios. Solo tú sabes qué usó Dios. Y es de glorificarlo y de darle las gracias a Él, porque entonces Él usó algo, algún medio, alguna forma, para que tú te pudieras volver a acercar a Él nuevamente, para que puedas llegar a Él nuevamente. Si el hombre hubiera tomado del árbol de la vida, por siempre hubiera tenido vida, o sea, su vida se hubiera alargado, nunca hubiera podido morir, y es necesario que este ser muera al pecado, para poder, ¿qué? Resucitar en una nueva vida. Cristo viene. Si el ser humano, el humano no hubiera sido rescatado por Jesucristo, porque hubiera tenido larga vida por siempre total, si hubiera tomado el árbol de la vida, pero larga vida en muerte, en separación de Dios. Entonces no hubiera habido forma de rescatar, no hubiera forma de reconciliar al hombre con Dios. Por eso Dios detiene y dice en el 22, y dice no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Pero viva qué? Separado de Dios para siempre. Entonces evitó que tomara de ese árbol, porque entonces viviría separado por la eternidad. Desde Adán y Eva ya merecíamos el infierno, ya merecíamos la condenación. Toda persona y todo bebé y toda criatura que aún en este año 2020 estuviera naciendo, se sabía que nacía y ya tenía derecho al infierno. Y todos los que vayan a nacer tendrían derecho al infierno. Y todos, usted y yo, y todos los que hemos padecido y todos los que han muerto, tendríamos derecho al infierno. Nadie tendría derecho nuevamente a ir a ese lugar, a ese reino de Dios. ¿Qué hace Dios para eso? Para que ellos no alargaran eso. Entonces dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al hombre al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados del huerto del Edén para guardar el camino del árbol de la vida, para que nadie, alrededor del árbol de la vida, para que nadie pudiera llegar hasta ese árbol. Que será el árbol que nosotros tomaremos para tener vida por siempre con Dios. Mire algo, iglesia.
Esto me dice a mí que se ganó Adán y Eva. 24. Echó pues fuera al hombre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿De dónde fueron sacados? De su presencia. ¿Qué lo sacó de su presencia? El pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Desobediencia. Lo único que te aparta de Dios definitivamente se llama desobediencia. Mientras tú estés en obediencia con Dios, aún estando en la tierra, estás en la presencia de Dios. ¿Cómo le digo yo al Señor? Hay gente que ora, le voy a explicar a la iglesia, hay gente que ora y comienzan a orar y ni siquiera se arrepienten de sus pecados que han cometido hasta ese instante. Y arrancan a orar, a hacer peticiones a Dios y dele, creyendo que fácilmente, y es más, en pecado, tranquilamente, están en pecado y creen que van a la presencia de Dios tranquilamente. Aquí te acabas de dar cuenta cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás fuera de la presencia de Dios. Cuando no puedes estar en la presencia de Dios, cuando Dios te saca de su presencia, cuando tú no obedeces, cuando tú estás en desobediencia a lo que Dios te mandó y te ordenó y te dijo no, ahí no hay presencia de Dios en tu vida. No te engañes. Hay una canción que dice: en su presencia pertenezco yo. Yo pertenezco, como dice la canción, en la presencia, cuando estoy en obediencia. El resto no. ¿Cómo voy a decir que estoy en pecado y puedo llegar a la presencia de Dios tranquilamente? Y creo que porque lloro estoy en la presencia de Dios, jaja. Y creo que porque me arrodillo, y creo que porque pongo muchas cosas aquí en la tierra y hago unos altares hermosos, creo que por eso estoy en la presencia de Dios. No, la mayor presencia de Dios usted la trae y la lleva a su vida. Dios le da la posibilidad a usted de estar en la presencia de Él. Cuando usted le camina al Señor así. Cuando usted está pendiente de lo que le dice Dios. Y usted camina y obedece. Y solo escucha la voz de Dios. Y Él es su pastor. Y Él es el que le habla. Y Él es el que dirige su vida. Sin que el mundo le muestre qué. Sin tocar lo que el mundo le muestra. No. Y el mundo a usted le está diciendo una cosa y haga así, haga así, haga así, venga aquí, venga acá, y tenga eso, tenga esto. Y el mundo le presenta a usted todo en manjar así, en bandeja de plata y de oro. Y fácil de coger. ¿Cuántas propuestas tienes fácil de coger que no le agradan a Dios, que Dios te dijo que no? ¿Qué cosas te dijo Dios que no? Y hoy estás jugando a la tentación con eso. Y hoy estás ensayando a ver si se puede así, si se puede así, si se puede así. ¿Ya viste lo que le pasó a Eva? Por voltear su mirada de la mirada de la presencia, del oído a Dios, de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. Mira, iglesia, ¿qué le pasa al hombre entonces allí? ¿En qué estado queda el hombre? El ser humano queda en un estado fuera de Dios, apartado de Dios, muerto totalmente, en el proceso de volver a vivir, porque estaba muerto, o sea, separado de Dios. Y para el hombre volver a Dios, él solito no podía volver a Dios. Tenía que existir algo que lo llevara a Dios. ¿Por qué? Porque era que si el hombre no tuviera a Jesucristo, decir que le oráramos a Dios, no porque estábamos afuera del lugar donde Dios, fuera de la presencia de Dios. Si mi oración en obediencia no llega a Dios, Dios no escucha esa oración, Dios no se mueve en esa oración. Entonces toda petición sería en vano, todo lo que dijéramos y todo lo que oráramos sería en vano, pero seguíamos en la tierra
en ese acto de pecado no había comunión, era lo que se había perdido, se había roto el lazo entre Dios y el hombre. Por eso la palabra de Dios me habla algo y me dice, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que podía unirme, se llama Jesucristo, hombre. No existen intercesoras, porque nadie dio la vida para eso. Alguien tenía que hacer eso, alguien tenía que volver a unir al hombre con Dios. Porque cuando tú y yo estábamos en pecado, para llegar a Dios por mi propio medio, por nada de lo que hiciera aquí en la tierra podía lograr llegar a Dios. Porque estábamos totalmente separados, totalmente, una distancia inmensa del cielo a la tierra. Recuerde algo, Adán era carne, hecho polvo, con costillas, pero acababa de perder el espíritu que lo unía a Dios. Era solo carne, tenía espíritu de vida, no el espíritu de Dios, son cosas diferentes. Espíritu de vida, no el espíritu de Dios. Por eso, a ti quien te une a Dios y te mantiene en unión a Dios, es el espíritu, no el de vida, porque tú tienes espíritu que te hace creación y te mantiene vivo. Quien te une a Dios, el canal, quien te mantiene unido a Dios es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, su carne lo unía, ¿a qué lo unía? ¿Qué quedaba de Adán y Eva? ¿Qué quedaba? Quedaba carne, ya su espíritu no estaba con Dios, había sido echado de la presencia de Dios. El día que tú y yo pecamos somos echados de la presencia de Dios. Dios no nos admite en su presencia. Ahora, su carne lo unía a la tierra. Ya era naturaleza ¿qué? Humana, solo naturaleza humana. No tenía nada que ver con lo divino. Dejó de ser naturaleza divina. Esa naturaleza humana que era ¿qué? Contaminada, cargada por el pecado. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que tú mantengas así hasta que tú mueras, que tú mantengas unido a todo lo terrenal, a todo lo natural, pero que no tengas ninguna comunión con Dios, que estés en desobediencia con Dios, porque si estás en desobediencia, entonces hay separación. Por eso es que la gente cree, y hay una equivocación grande, y es, todo el mundo cree que se va a morir y se va a ir para el cielo. Todo el mundo cree que se va a morir y se va a ir al reino allá a vivir, al reino de Dios. Pero Dios me aclara aquí y me dice que si yo estoy en desobediencia, como lo hizo Adán y Eva, seré echado de la presencia de Dios. Si estoy echado de la presencia de Dios y me muero fuera de la presencia de Dios, ni estuve en la presencia de Dios, ni llegaré, menos ya, que no haya vida física, que no haya momento de arrepentimiento para llegar a Él. Por eso el Señor, el Espíritu de Dios, te viene persiguiendo tanto para que tú y yo nos arrepintamos realmente y podamos mantener en la presencia. Quien se saca de la presencia de Dios eres tú y yo. Dios tiene su presencia todo el tiempo activa para que tú puedas llegar a Él, y hay canales que Él usa para que tú puedas mantener en la presencia de Dios. Pero tu desobediencia y la mía nos lleva a separarnos de Dios. No nos separa Dios, ojo con eso. Yo mismo opto por separarme, por querer lo que la tierra me brinda, por querer lo que la tierra me presenta. ¿Qué le estaba presentando? ¿Qué le estaba presentando Satanás? Le estaba presentando lo terrenal. ¿Acaso también cuando Jesucristo se hizo hombre, Mateo capítulo 4 nos dice que también le presentó lo terrenal? ¿Acaso no le dijo, todo esto te daré? Iluso. Padre de mentira nos llama la palabra de Dios.
Satanás no tiene nada para dar. Los demonios no tienen nada para dar. Ellos no son dueños de nada. Ellos le hacen creer a usted y le entregan a usted el pecado en bandeja de plata. Tenga todo fácil, todo. Para que usted se crea grande aquí en la tierra. Coja fama, poder, riquezas, gloria. Y usted se crea aquí grande, un rey, quien manda y gobierna sobre la tierra. Pero ¿qué si estás separado de Dios? ¿Qué si cuando mueras a dónde vas? Entonces, ¿cuál es el afán de querer un montón de cosas terrenales? Pero si estoy separado de Dios, ¿cuál es el afán de eso? Entonces no es lo que tengas físicamente, pero eso es lo que puede presentar Satanás, aún no siendo de él. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que la tierra y toda su plenitud son del Señor? Entonces, ¿qué me está presentando Satanás? ¿Qué es de Satanás? ¿Qué vino a presentarle Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? Vino a contradecir a Dios. Vino a presentarle confusión para que no escuchara más a Dios. ¿A quién escuchó Eva? ¿A quién terminó escuchando? ¿Qué terminó haciendo? ¿Qué hizo Satanás? Hizo que ella viera codiciable eso. Y le hizo creer que sería grande entonces. No, es que te está diciendo que no lo tomes porque entonces serán abiertos tus ojos, y era verdad, fueron abiertos sus ojos, pero ¿para qué? Para descubrir la maldad. ¿Qué quiso adquirir Eva? Sabiduría. ¿Era lo que Dios le iba a dar? No, Dios iba paso a paso, Dios sabía lo que le iba a dar. Muchas veces usted buscando aquí terrenalmente cosas que Dios no ha dicho que le va a entregar, luchando y apartándose de Dios únicamente por buscar cosas en todas las áreas, mírenlo, en todas las áreas, buscando donde realmente no debe de buscar, porque simplemente es su deseo natural. El deseo natural de Eva entonces era ser grande, uno diría, porque lo que estaba buscando es, ¿qué dice que qué? Dice que buscaba sabiduría cuando desobedeció. Verso 3:6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cómo lo vio? Dice que era codiciable. ¿Cuál árbol? El que Dios le dijo, si comes mueres. ¿De qué manera se lo hizo ver el diablo? A lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y eso es lo que hace el enemigo, presentarte lo malo como algo que no te va a dañar, pero solamente con que te aparte de Dios, ya estás muerto. Porque muerte significa separación. Bien, iglesia, Satanás quiere mantenerte siempre así, codiciando todo lo del mundo, te presenta todo lo del mundo. Todo lo del mundo te mantiene entretenido para que tú no tengas tiempo de escuchar a Dios. Te mantiene metido en un montón de cosas, todo, tecnología y cosas para que tú mantengas ahí. Te absorbe tu tiempo, te roba tu tiempo. Te hace sentir que oraste 2 palabras y ya, listo. Pero continúa en lo que estabas, continúa indagando, investigando. Hay gente que dice todo el tiempo, no, yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para Dios. Y así los mantiene en los afanes de la vida, en los desesperos de la vida, consiguiendo dinero, consiguiendo una cosa, buscando esto. ¿Acaso Dios no puede hacer así? ¿Y quedó lista tu vida? ¿Y el afán que tenías en dónde quedó? ¿Y el desespero que tenías? ¿Y todos los planes que supuestamente tú tenías dónde quedó? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque tu tiempo y el mío, dice la palabra de Dios, que son como la neblina. Hoy estamos, mañana. Usted hoy está con alguien. Y si ese alguien se muere ahorita, ya mañana, ahorita en horas, no existe y usted no tendrá dónde buscarlo. Usted desaparece y no volverá nunca más. Nadie sabrá dónde buscarlo. Como la neblina que se desapareció. Pero estamos desgastados aquí en la tierra buscando cosas terrenales que se van a quedar aquí. Cosas terrenales que no te vas a llevar.
Y nada estás preparando para cuando partas con Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, la ocupación de la gente, los afanes del mundo, el desespero, los miedos. Hombre, hay gente que por el virus se ha quitado la vida, pues por Dios. ¿Por qué no esperan a que la quite Dios? ¿Qué miedo? Porque el virus entonces me voy a matar. Te espere que le coja el virus, pues si lo mata el virus si quieras, pues. Pero hay un montón de errores. Hay gente cristiana desesperada por las situaciones que están viviendo hoy por hoy. No, es que eso estaba escrito en la Biblia, es que eso va a pasar. Y no solo este virus, vienen más cosas y vienen cosas más fuertes. Vienen temblores, vienen terremotos, vienen cosas pesadas. Prepárese, iglesia. Preparémonos, iglesia. Para que venga todo eso. Pero deje el miedo, deje el temor. Siga viviendo tranquilamente el tiempo que Dios le da. Pero aprovechenlo a ponerse a cuentas con Él, para cuando le toque por un terremoto, por un temblor, por un virus, por donde le toque, iglesia. El diablo es astuto, iglesia. Y quiero compartir algo aquí, no quiero meterme en líos con esto. Pero aún a las propias iglesias no están dando lidia para que se abran, porque sabe el diablo que los cristianos nos unimos en una sola oración y se vuelve fuerte. Y quieren abrir las iglesias y quieren, el mismo gobierno quiere manejar de cómo hacer las cosas. Entonces ya no puedes orar por nadie, entonces ya no puedes imponer manos por nadie. Entonces ya no puedes orar por nadie porque entonces con tu saliva lo contaminas, lo llenas de virus y lo matas. Y vemos a Jesucristo, que Jesucristo oró y oró por leprosos, entonces Jesucristo se contaminó de lepra, entonces Jesucristo estaba leproso, ¿qué? Pero mire cómo le prohíben a la iglesia y cómo prohíben el mover de Dios para lo que Dios tiene para la humanidad. Astuto el diablo. Y es donde tú decías, si tú paras oído a lo que el diablo te prohíbe. ¿Hasta dónde? Porque una cosa son las leyes de Dios, otras son las leyes del gobierno del mundo. Lo que el mundo quiere hacer con sus iglesias y cómo quiere apagar y opacar la palabra y cómo quiere gobernar sobre la ley de Dios. El mismo mundo ya quiere gobernar sobre la ley de Dios, decir cómo hacer las cosas que Dios dijo que hicieran. Nos quieren imponer cómo hacer las cosas que Dios dijo que hicieran. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a mirar rápidamente, quiero que copien, porque de ahí en adelante van muchos versículos bíblicos para poder avanzar rápidamente. Me habla la palabra de Dios, me dice Romanos capítulo 3, verso 23. Me dice, vamos a mirarlo rápidamente. Ahí anótalo que si no lo lees en casa después. Ahí tienes tareita para toda la semana. Lo pueden repasar. Recuerden que estas prédicas quedan grabadas en YouTube. Lo pueden mirar en YouTube o ahora en la misma página de la iglesia, Ministerio Reconciliación de León. Allí los pueden ver. Libro de Romanos capítulo 3, mire en qué había quedado el destino del hombre, entonces en lo que había pasado y qué es lo que pasa entonces. Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando me habla y están destituidos es nada. Una persona que está destituida es una persona que ya no tiene acceso a un lugar, que ya no tiene acceso a personas, ya no tiene acceso a nada, no tiene ningún contacto, ninguna comunicación, no tiene nada que ver con eso. Entonces dice, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios iba con el pueblo de Dios, las bendiciones de Dios estaban con él. Dios peleaba por ellos. Dios bendecía sus vidas. Dios guardaba sus vidas. Cuando usted y yo perdemos el acceso a Dios por el pecado, que ya no estamos en su presencia, la gloria de Dios no me cobija. Por eso usted tiene que tener claro muchas cosas. Hay cristianos que son muy emocionados, hablan palabras muy lindas, muy bonitas, un montón de palabras lindas y bonitas, pero desconocen realmente lo que son y lo que están y cómo están delante de Dios. Es que no es decir, por eso la palabra dice, este pueblo de labios me honra, solo de labios, pero su corazón no obra y no hace lo que yo le digo que haga.
Entonces no está en contacto conmigo, no está en obediencia conmigo, no está en mi presencia. ¿Cómo voy a decir que Dios me va a bendecir si yo estoy en pecado? ¿Cómo voy a decir que Dios me va a usar si yo estoy en pecado? Si la presencia de Dios no va conmigo, entonces no se va a mover nada en mi vida. Concientízate de eso, iglesia. Si tú no estás obedeciendo a Dios, estás salido de la presencia de Dios. Concientízate de eso, iglesia. ¿Qué predica más dura según eso? Pueden estar diciendo muchos. Mira, iglesia, Juan capítulo 1, verso 11, mira lo que me dice. Saca papel y lápiz para que copies algunos versículos que voy rápidamente a dictar, para que veamos entonces el proceso. ¿Qué dijimos? ¿Cómo quedó el hombre? El hombre quedó así. El hombre quedó sacado de la presencia de Dios por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. ¿A qué tenía derecho el ser humano? A nada. La naturaleza humana, que tenía derecho a nada con Dios. Libro de Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién es ese vino? Jesucristo fue el que vino. Jesucristo fue el que se dignó venir. ¿Por qué, iglesia? Porque sobre la tierra todo lo que había era naturaleza humana, y toda la naturaleza humana estaba contaminada. Un pecador no liberta de pecado a otro pecador. No. Tiene que ser alguien que tenga la misma naturaleza suya, pero que no tenga pecado para poder él libertarlo. Ese alguien que se convirtió en naturaleza suya, o sea, naturaleza humana, se llama Jesucristo. Se convirtió en humano para venir a libertarlo a usted del pecado humano. Mire pues. Entonces vino, se convirtió, el pecado humano estaba en su ser, en su propia carne, su pecado está en su propia carne, los deseos de su carne son los que lo llevan a pecar, y eso es lo que hay que entregarle al Señor. Jesucristo viene y retoma los pecados de toda la humanidad en Él. Él los carga, Él fue sacrificado, Él fue crucificado, Él fue humillado, pero Él se le dio la autoridad, venido desde los cielos, Dios le dio la autoridad para que Él pudiera perdonar, pero había que pactar con Dios. ¿Qué había que pactar? Con Dios se limpiaba, se pactaba con sangre. Al pactar con sangre, recuerde que la sangre es significado de ¿qué? De vida. Usted pierde la sangre, perdió la vida. La sangre, todo examen que a usted le hacen, se lo miran a través de la sangre. Entonces, la sangre que produce vida, Dios pactaba con sangre. Si usted mira el Antiguo Testamento, se pactaba animales, corderos, con sangre, la sangre derramada para propiciación de pecado. No era que eran perdonados totalmente los pecados, no. Quedaba en el plan del arrepentimiento. Ellos presentaban su arrepentimiento con sangre, hasta que viniera el que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, iglesia, es lo que sucede. Jesucristo mismo dice, yo iré y rescataré al mundo. Yo me haré hombre, yo dejaré mi trono, el día de la tierra, me haré hombre, y al ser hombre, esa carne, ese hombre, padecerá, y esa carne morirá. Esa carne tiene que morir. Por eso el pecado que está en ti, está en la carne. Recuerda, iglesia, todos los deseos pecaminosos, todo el pecado que tú cometes, lo cometes con la carne. Tú has visto a tu espíritu adulterando, has visto a tu espíritu fumando, has visto a tu espíritu bebiendo, has visto a tu espíritu fornicando. El espíritu tuyo es asesino, el espíritu tuyo mata. No, es tu carne, los deseos de la carne donde el pecado se concentra. ¿Dónde está?
O sea que este estuche de carne al cual tú alineas tanto y yo alineo tanto, es el peor enemigo que nosotros tenemos. Andamos con el peor enemigo, dormimos con el peor enemigo. Cuando yo no llevo el pecado, cuando yo no llevo esta carne a la cruz, entonces, cuando yo no llevo el sacrificio, digo, Señor, no va más, no voy a pecar más, no voy a adulterar más, no me voy a masturbar más, no le voy a dar más deseo a mi cuerpo, a mi carne, no voy a pecar más con mis ojos, no voy a hablar más de la gente, no voy a mover esta lengua que es cuerpo, que es carne, no voy a oír chismes y voy a decir lo que no es, no voy a juzgar a quien no realmente. Todo tiene que ver, tus ojos pecan, tu boca peca, tus oídos pecan, tus manos pecan, tus miembros pecan, tu cuerpo peca, tus piernas pecan, todo este ser carnal peca. Por eso Jesucristo vino y recibió todo el pecado de la humanidad en su carne, pero Satanás, iluso y nada sabio y nada inteligente, destruyó, quiso apartar a Jesucristo, sacándolo de la tierra, para él poder seguir reinando aquí, destruyendo. Él pensó que destruyendo el cuerpo de Jesucristo, a punto de azotes, matándolo, con eso destruiría el pecado. Hasta al contrario, Jesucristo había recibido los pecados. Si el mismo Satanás destruyó la carne de Jesucristo, el mismo Satanás estaba destruyendo el mismo, porque si el pecado estaba en la carne de Jesucristo, entonces a él destruir la carne de Jesucristo, el mismo Satanás se estaba destruyendo el mismo. Cuando tú le dices a esta carne, no más, no peco más, tú estarías glorificando al Señor, estarías obedeciendo al Señor y estarías en la presencia de Dios. ¿Cómo con este cuerpo inmundo y pecaminoso vamos a arrodillarnos delante del Señor y lloramos horas y hacemos vigilias horas y ayunamos qué, iglesia? ¿Ayunamos qué? ¿Ayunamos qué, iglesia? Si no ayunas tu pecado, si yo no ayuno mi pecado y me aparto de él, que a mi carne le cueste, que a mi carne le duela, ahí estoy en presencia de Dios, ahí estoy crucificando mi carne, porque le estoy diciendo, no voy a pecar, no te voy a dar gusto, carne. Entonces, mire lo que dice la palabra, dice Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde nuevamente Jesucristo pasa a ser intercesor, intermediario, que es lo que me habla la palabra de Dios, que me dice que, ¿qué? Me dice el Señor, creo que es como 2 Tesalonicenses 2:5, me parece que está ahí, me equivocaría, le pido perdón, no tengo la certeza clara, ahorita si me lo aclaran yo se lo coloco allí, se lo digo, donde dice que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres, porque él fue el que hizo el proceso. Cuando Jesucristo me perdonó, fue y me presentó delante de Dios, ya limpio, perdonado, justificado, y entonces la muerte, la separación que había entre Dios y el hombre, ya el mismo Jesucristo me unió nuevamente a Dios, me llevó nuevamente a Dios, me mantiene en Dios cuando yo estoy en obediencia a Jesucristo. Mantengo unido, mantengo injertado en Jesucristo, mantengo la bendición de Dios cuando estoy injertado en Jesucristo. Cuando camino y cuando obro totalmente lo que Dios quiere que haga. Pero cuando estoy en pecado, yo vuelvo y me aparto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay de aquellos que pisotean la sangre de Jesús. O sea, el proceso que hizo Jesús para rescatarte a ti y a mí. Y entonces creemos que simplemente es hacer una oración de fe, pedimos perdón, pero seguimos pecando. No. Cuando me mantengo ahí, cuando esos bienaventurados, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente, para cuando llegue el momento. Bienaventurados todos aquellos que cuando yo vuelva, los encuentre haciendo lo que yo les mandé. Por eso dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, recibirlo no es simplemente de boca decir, Señor, yo te acepto como mi Señor, no, es cuando yo verdaderamente lo hago mi Señor, es cuando yo verdaderamente le obedezco, es cuando yo verdaderamente le digo, Señor, y en lo que Él mandó, y lo obedezco, y leo su palabra, y todo el tiempo estoy viendo la orden de Él, lo que Él quiere, y estoy caminando sin mirar lo que Satanás afuera me está ofreciendo.
lo que el mundo me está ofreciendo, apartándome cada día más, luchando cada día más para poder seguir adelante en la presencia del Señor. A esos les dio poder de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Ese fue el día donde el Señor, cuando Cristo viene a tu vida y tú lo haces tu Señor y tú lo obedeces, ese día, ese fue el canal para llegar a Dios una vez más. Porque estábamos muertos al pecado. El ser humano, ahí es donde se pierde el pecado original. El día que Cristo viene, mientras tanto el pecado original todavía reina en ti. Cuando Cristo viene a tu vida es donde hace el corte. Viene a perdonar lo que el ser humano, la naturaleza humana, pecó desde Adán. Romanos capítulo 6, verso 1, mire lo que dice. Libro de Romanos capítulo 6, verso 1, mire lo que dice la palabra de Dios, iglesia. Vamos a leerlo desde el 6, 1. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, no muertos por el pecado, no. Los que hemos ya muerto al pecado, los que le dijimos al pecado, chao, me uno a Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gracia y la gloria del Padre, así también nosotros andemos en su nueva vida. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor. 12. Ojo con este. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este es mi cuerpo mortal. No reine más ahí, en nuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco, ojo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de maldad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos. O sea, que ya Dios nos sacó de muerte. Presentémonos siempre como vivos, no como muertos, todo el tiempo pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. No, presentémonos ante Dios vivos, que nos mantenemos vivos, que no estamos separados un solo momento. Vengo a ti, Señor, porque tengo no es venir, Señor, vengo ante tu presencia a pedir perdón, vengo a pedir perdón, vengo a pedir perdón. No. Presentemos nuestros cuerpos vivos y vuestros miembros a Dios como instrumentos porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Mira, iglesia, ¿qué me dice la palabra Juan capítulo 3, verso 8? Primera de Juan, en la parte de atrás, verso 3, capítulo 3, verso 8, estoy corriendito. Primera de Juan 3, 8, mire lo que me habla la palabra del Señor. Primera de Juan 3, 8 y 9. Mire lo que me habla. Me dice, el que practica el pecado es del diablo. Yo dije, Señor, no suena muy fuerte. Pero es que hay una cosa. Eva practicó el pecado. Eva desobedeció a Dios. ¿Quién fue el padre en ese momento de Eva? Dios dejó de ser padre de Eva, porque ella dejó de desobedecer. ¿Quién pasó a ser el padre de Eva? Satanás, que fue el que le estaba haciendo caso a ella. Ese fue su señor, al que le hizo caso. Eva obedeció a Satanás, a él lo convirtió en su señor. Al que tú le obedeces, ese es tu señor.
Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Por eso no nos asusta que eso dice así, no. Sino que si tú lo miras con verdad, tú dices, es cierto. Si yo practico el pecado, la autoridad se la di al diablo. ¿Quién gobierna mi vida? El diablo. ¿A quién le estoy obedeciendo? Al diablo. Verso 9. Todo el que es nacido de Dios. No, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que estaba muerto, que ha resucitado a través de Cristo, que permanece en Cristo, que sigue a Cristo, que camina para Cristo, que mantiene en la presencia de Dios todo el tiempo, que se guarda del pecado. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojo lo que dice. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, iglesia, si el Espíritu Santo que está en ti gobierna tus ojos, ¿quién es el dueño de tus ojos? El Espíritu Santo. ¿Te lleva a pecar? No. ¿Te desvía tus ojos del pecado? Sí. Si el Espíritu Santo gobierna tus oídos, ¿quién es el dueño de tus oídos? Él. ¿Te lleva a pecar? No. ¿Te desvía de lo que oyes? ¿Que está de malo? Sí. Tus manos, tus miembros, tu ser, tu cuerpo, tus pensamientos. Si Él tiene la gobernación tuya, créeme, iglesia, tú no pecas. Así te parezca imposible. Pero si Él está gobernando toda parte de ti, entonces cuando tú y yo pecamos, es porque hay algo que está desconectado de la presencia de Dios. Hay algo que se ha salido de la presencia de Dios. Es porque el Espíritu Santo no le estamos dando esa área para que Él la gobierne. Gobernamos otras, dejamos al Espíritu de que gobierne otras, pero nosotros queremos gobernar algunas. Por eso todo lo que tenga que ver con todo este cuerpo pecaminoso, todo desde la punta de tu cabello hasta la punta de las uñas abajo, todo entrégaselo al Señor. Y dile al Señor que te dé la fuerza para obedecerlo. Y que nada de esto te haga salir de la presencia de Dios. Segunda de Pedro 3, del 1 al 14, vamos a mirarlo y termino con esta iglesia. Pedro está adelantico de donde estás en este momento, de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 14, miren lo que dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado vuestro por apóstol. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propios deseos. Y eso está pasando en este tiempo. Hay gente que no cree en la palabra de Dios. Hay gente que se burla de usted como cristiano porque usted está obedeciendo como cristiano. Hay gente que no está de acuerdo en lo que usted actúa y cómo usted se mueve y cómo usted habla, porque usted le está obedeciendo a Dios. Y le parece, perdóneme, voy a decir una palabra grosera, le parece que usted es un ridículo, que usted es una ridícula. Porque simplemente, así como Satanás vino a desviar a Eva y a Adán, así también en estos tiempos hay gente burlándose, hay gente queriéndolo desviar a usted de lo que Dios no está dirigiendo. Y sabiendo primero esto, que en los posteros días 3 vendrán burladores andando según sus propios deseos. Y diciendo, y esto se lo dicen mucho a nosotros, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Acuérdense que nosotros hemos dicho que Jesucristo viene, que Jesucristo volverá, que Jesucristo volverá, que Jesucristo volverá. Y la gente le dice, ¿cuál volverá? Eso están diciendo hace tiempo, llevan tiempo diciendo lo mismo. Y a ver qué ha pasado. A ver, pero una cosa es que ellos desconocen. Lea la Biblia, Mateo capítulo 24, y dése cuenta a ver si lo que está viviendo hoy, si lo que está padeciendo hoy el mundo en este 2020, no es exactamente lo que Dios dijo, que eso serían las señales antes del fin. Quiere decir que las señales del fin ya empezaron. Quiere decir que en este tiempo estamos en el proceso del fin.
Quiere decir que ya acabamos de entrar a ese proceso del fin. Antes, días antes, 2018 no habíamos entrado. En este 2020 ya empezamos a entrar en el proceso de las señales que nos acercan al fin. Quiere decir que es el tiempo del arrepentimiento real y verdadero, porque entonces lo que sigue es peor. Lee la Biblia, Mateo capítulo 24, y te darás cuenta que sigue para diciembre del 2020, te das cuenta que sigue para el 2021, te das cuenta que sigue para... O sea, ¿qué es lo que nos espera? A que entonces no creas que simplemente volvimos y salimos del virus y todo vuelve a la normalidad. No, a la normalidad no vuelve del todo, no. A la normalidad, nosotros tenemos que ser los que tenemos que volver a Dios. Volver a Dios, arrepentirnos realmente, un arrepentimiento real y verdadero. Porque lo que sigue, cada día nos estamos acercando más a la venida de Cristo. Y el mundo se burla de nosotros. Y muchos burladores hay. Recuerda lo que le pasó a Noé. ¿Cuánta gente, cuántos años predicó? Predicó 120 años. Y la gente lo tildaba como el loquito. El viejo loco. Y el viejo loco fue cuando el diluvio se soltó. ¿Por qué? Porque como nunca caía una gota de agua allí, entonces nunca creyeron. Es más, ¿qué gotas de agua van a caer aquí? ¿Cuál diluvio? Ja, ja, ja. Todo el mundo riéndose. ¿Qué Cristo volverá ni qué volverá? Ja, ja, ja. Pero eso así le pasará a la gente, como pasó en los tiempos de Noé. Dice la palabra del Señor. Usted dice 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Sí me entienden? Así van a decir. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, en este 2020, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Acaso no dice la palabra que cielo y tierra pasará? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que toda la tierra y todas las aguas y todos los cielos serán quemados? Léalo en la Biblia, iglesia. Dice que están guardados para ese día, que no está muy lejos, porque las señales ya le estamos viendo, iglesia. Entonces miren lo que dice. Mas, oh amados, 8, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dios no tiene fecha, iglesia. O sea que eso que dice la palabra de Dios puede pasar mañana. Nosotros tenemos fecha, pero Él no. O sea que mañana, o sea que hoy por la tarde, en un momento cualquiera, van los terremotos, los temblores, y todo puede pasar, y todo puede empezar a caer, porque Él simplemente está advirtiendo y está dando el tiempo para que tú y yo nos arrepintamos verdaderamente. Porque Dios no pasará por inocente al que cree que es inocente, conociendo la verdad. 9. El Señor no retarda su promesa según algunos tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Vendrá en la noche? No. ¿Por qué no en la noche? Porque entonces si hoy es de día aquí, en otros lugares de noche. O sea que entonces no se sabe. O sea, vendrá como ladrón en la noche. A lo que se refiere es así, cuando usted menos lo espere. O es que usted espera a los ladrones cuando le van a llegar. O ellos le mandan una carta, le escriben a usted diciendo, voy a ir a robar hoy a la noche. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mira lo que dice. Puesto que estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? No para conseguir cosas, no, preparándonos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, o sea, moran los justos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz con Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que nos has entregado esta mañana. Te suplicamos, amado Rey, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea dando a mis hermanos y a mí, Señor, la revelación de todo aquello, Señor, lo cual estoy salido de tu presencia, Señor, lo cual, Señor, movido a lo que el mundo me presenta y me entrega, Señor, estoy en desobediencia a ti, Señor. Padre, oramos y en el nombre de Jesús muéstrale a tu pueblo y a mí, Señor, amado Rey, Señor, aquello de lo cual, Señor, amado Rey, el enemigo nos ha venido a tentar, Señor, con nuestros ojos, oídos, boca, manos, cuerpos, los miembros, todo nuestro ser y pensamiento, Señor, y nos tiene apartados completamente de ti, Señor. Señor, si tú nos has hablado, Señor, tú nos has exhortado con amor, porque tú quieres que nosotros, Señor, estemos contigo, eso es lo que tú quieres. Por eso hoy nos exhortas con amor, Señor. Hoy sacude nuestras vidas, hoy nos dice, Señor, el cuidado que debemos de tener a lo que es una verdadera santidad y comunión contigo. Ayúdanos a volver a tu presencia, Señor. Pedimos perdón en el nombre de Jesús. Papito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, amado Rey, por todo tu pueblo que hoy escucha tu palabra. Oro para que cada uno de nosotros allí en sus hogares, en su lugar, Señor, donde está, escuchado tu palabra, se ponga a cuentas contigo, Padre amado, voluntariamente, y vuelva nuevamente y salga nuevamente de ese estado de muerte, Señor, de separación contigo, y pueda una vez más ser unido, Señor Dios, en obediencia y caminando contigo, Señor, amado Rey, en tu presencia, todo el tiempo hasta el fin de sus días. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te pido que tu Santo Espíritu les guarde, les cuide, les proteja, y que tu palabra hoy la pongan por obra, se unan una vez más, vuelvan a ti, Señor amado Dios, volvamos a ti, Señor, y seamos, Señor Dios, caminando en obediencia, recibiendo, aceptando lo que está escrito de lo que viene en este mundo en los años venideros. Enséñanos a aceptar que escrito está y que tú eres inmutable y que nada se cambia. Todo se cumple, pero enséñanos a tener paz para poder vivir aquellos momentos de tribulación con paz en el corazón, esperando tu venida. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido que bendigas a todos los que hoy a través de ellos sean bendecidos con tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Recuerden, 3 de la tarde nuevamente estaremos. Tus niños, educa al niño en su caminar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Preséntalo, llévalo allí ante la pantalla, que allí estará nuestra maestra, esa hermosa maestra, tocada por el Señor, que bendecirá con sus enseñanzas, y todos los que detrás de ella, como líderes y maestros de los niños, llevan sus enseñanzas a la iglesia del Edén para transmitírselo a tus hijos. Dios les bendiga, 3 de la tarde nuevamente, Dios les guarde. Recuerde, en YouTube, en página de Facebook, encuentras Iglesia Ministerio de Reconciliación del Edén. Dios les bendiga y bendigo en el nombre de Jesús, y te pido en el nombre de Jesús que no olvides tu obediencia a Dios. El diezmo y la ofrenda, el Señor los bendiga grandemente para que podamos conservar el templo que Dios nos ha dado y podamos hacer el pago completo de todo aquello que se necesita para la iglesia. Obedécele al Señor y será Dios quien te bendiga y te remunere, como Él lo dijo en su palabra, que dará hasta que sobre y abunde. Te amo mucho en el amor del Señor. Dios les bendiga grandemente, iglesia. Bendiciones.